Esta es una presentación que hemos hecho en conjunto con el doctor Matías Carreño, en realidad, pero es una presentación que voy a llevar yo del punto de vista Perfecto, de la exposición. perfecto. Muchas gracias, doctor Molina. Lo dejamos. Súper, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema sumamente interesante, es un tema que para nosotros también es muy relevante, para nosotros la psiquiatría de enlace, que nos toca como verlo, ¿ya? Y que nos llamen habitualmente muchas veces para la evaluación en realidad, ¿ya? Entonces, este tema, como le decía, lo hemos hecho en conjunto con el doctor Matías Carreño, ¿no es cierto? Tanto como en la evaluación de los trabajos, ¿no es cierto? Como en los temas o puntos que nos gustaría tratar, ¿ya? Y este tema es la comorbilidad psiquiátrica de los trastornos motores funcionales. Principalmente vamos a ir hacia tres temas, ¿ya? Un primer apartado, que sería como una breve reseña histórica conceptual, que yo creo que es muy importante en realidad, ¿ya? Una segunda sección, ¿no es cierto?, que sería cuáles son los trastornos mentales frecuentemente asociados específicamente a los trastornos motores funcionales, ¿ya? En realidad ahí uno podría adelantar que no, claro, no hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Sobre todo porque en este tiempo de estos cambios conceptuales, ¿no es cierto? Son algo hace más o menos reciente, ¿ya? Pero sí hay algunos trabajos que nos dan algunos tipos de guías, ¿no es cierto? Como de la frecuencia, la prevalencia, y qué tan frecuente o no frecuente es la asociación, ¿ya? Y por último, aquí creo que también un tema muy interesante que me gustaría tocar, ¿no es cierto?, que es cuál es la relación, ¿no es cierto?, entre los trastornos neurológicos funcionales y otros trastornos mentales. Entonces, si llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de la evaluación de los trabajos, que esto es algo que es frecuente, ¿cuál sería su relación en realidad? ¿Ya? Entonces, comencemos con una breve reseña histórica conceptual de los trastornos neurológicos funcionales, ¿ya? Y su asociación con la salud mental o la psiquiatría. Aquí quise hablar un poco como la historia es pendular de alguna manera, ¿ya? En la medicina moderna, la medicina científica, la medicina que empieza a inicios del siglo XIX, estos trastornos neurológicos funcionales, llamados en ese tiempo bajo el nombre de la histeria, ¿no es cierto?, empieza a haber dos escuelas de alguna manera, ¿ya? Una escuela que considera estos trastornos neurológicos funcionales como una enfermedad del sistema nervioso, ¿ya? Y una escuela que considera que esto es absolutamente lo contrario, ¿no es cierto? Una cosa dicotómica, o sea, esto es lo opuesto a una enfermedad orgánica, ¿ya? Esta escuela que habla que los trastornos neurológicos funcionales son una enfermedad del sistema nervioso es la primera escuela, de alguna manera, que se inicia en realidad, ¿ya? Es una escuela que se inicia en Francia, es una escuela que se inicia, uno de los principales representantes es Charcot, y dentro, ¿no es cierto?, de estos trastornos neurológicos funcionales, lo que sería llamado histeria, ¿no es cierto?, estaban dentro de lo que se llamaba las neurosis, ¿ya? Las neurosis como concepto diferente al que tenemos ahora, ¿no es cierto? Uno cuando empieza a pensar ahora en neurosis, ¿no es cierto?, a lo mejor piensa en ansiedad, ¿no es cierto? Piensa en trastornos mentales comunes, a lo mejor, ¿no es cierto?, o rasgos de personalidad, pero en ese tiempo las neurosis se consideraban enfermedades neurológicas funcionales, en realidad. Funcionales, a diferencia de aquellas que eran orgánicas, pero orgánicas entendido, ¿no es cierto?, como enfermedades neurológicas que son estructurales, ¿no es cierto? En esa época, ¿no es cierto?, el estudio de moda, o cómo se estudiaba, ¿no es cierto?, era a través del estudio anatomopatológico, en realidad, ¿no? Clínico-patológicos, perdón, ¿ya? Entonces, uno veía un paciente con una enfermedad neurológica, ¿no es cierto? Ese paciente después fallecía, yo hacía la anatomía patológica de ese cerebro y podía ver si había algún tipo de lesión o algo que explicara, ¿no es cierto?, esas alteraciones motoras, ¿ya? Y es así como van haciendo la neurología moderna, ¿ya? Entonces, para Charcot, ¿no es cierto?, a final del siglo XIX, esta histeria, ¿no es cierto?, o lo que llamamos ahora trastornos neurológicos funcionales, ¿no es cierto?, es una alteración dinámica de la integración de la función del sistema nervioso. Entonces, es una enfermedad neurológica en realidad, solamente que no es una enfermedad estructural, ¿no es cierto?, porque claro, pacientes, ¿no es cierto?, que fallecían con el diagnóstico de histeria y que eran estudiadas desde el punto de vista anatopatológico, no había ningún tipo de lesión. Pero esto era igual, ¿no es cierto?, que en otras enfermedades neurológicas en realidad, ¿no es cierto? En esa misma escuela, ¿no es cierto?, Pierre Janet, ¿ya?, que hace su tesis junto con Charcot, describe mecanismos psicológicos de disociación y cómo ideas fijas, o lo que uno traduciría como eventos traumáticos, ¿no es cierto?, tenían relación a cómo se van disociando elementos de la conciencia. Una forma de entender como a la francesa la conciencia no entendido como este concepto más como que uno entiende así como de freudiano, ¿no es cierto?, sino la conciencia como todas las funciones psíquicas trabajando al unísono de alguna manera, ¿ya? Entonces, al disociarse, algunas se hacen independientes de eso,
¿ya? Pero para Pierre Janet, ¿no es cierto?, que finalmente estudia con Charcot, el describir un mecanismo psicológico no implica que él piense, ¿no es cierto?, que el origen es psicológico, ¿no es cierto?, que es psicogénico. Había también en Francia lo que se llama la teoría de generación, ¿no es cierto?, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la historia de la neurología y la psiquiatría, ¿no es cierto?, y uno se ve como Charcot, mucho de su escrito tiene que ver con árbol genealógico, ¿no es cierto?, esta persona que se manifiesta con una enfermedad es una degeneración que viene, ¿no es cierto?, de familias, ¿no es cierto?, que uno puede decir, mira, el tío era alcohólico, tenía un primo que tenía una discapacidad cognitiva, ¿no es cierto?, y ese degeneramiento de esa rama familiar, ¿no es cierto?, se manifiesta en esta enfermedad en realidad. ¿Ya? Entonces, para Pierre Janet, ¿no es cierto?, él hace un mecanismo psicológico, pero para él lo fundamental, ¿no es cierto?, es esto, ¿no es cierto?, esta vulnerabilidad biológica, de alguna manera, o constitucional, de alguna manera, una mezcla entre genética y el desarrollo. ¿Ya? En Francia también, ¿no es cierto?, Henri Baruch, ¿no es cierto?, es un psiquiatra, ¿no es cierto?, porque tuvo una alta formación neurológica, ¿no es cierto?, fue alumno de Babinski, ¿ya?, y tiene toda una rama, ¿no es cierto?, de estudios, ¿no es cierto?, conductuales de las enfermedades neurológicas. Él hace una tesis sobre los trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto?, de los tumores cerebrales, ¿no es cierto?, hace estudios experimentales sobre la catatonía, y para él, ¿no es cierto?, lo que era fundamental, ¿no es cierto?, o la etiología en ese momento llamada histeria, ¿no es cierto?, son las alteraciones dinámicas de la actividad cortical, ¿ya? Y saliendo de Francia, ¿no es cierto?, en Alemania, Kretschmer, en esta escuela más bien psicobiológica, tiene una concepción un poco como evolutiva de lo que serían estos trastornos neurológicos funcionales, ¿no es cierto?, que serían como unas liberaciones de conductas arcaicas, ¿no es cierto?, cuando se quiebra la integridad volitiva, ¿ya? O sea, finalmente esto está como hardwire, ¿no es cierto?, en todo nuestro cerebro, y ante ciertas condiciones esto puede manifestarse, ¿ya? Y hay gente que es más vulnerable a que eso se manifieste, ¿no es cierto?, por ejemplo, en niños o en gente que tiene discapacidades cognitivas, ¿no es cierto?, pero también dice, ¿no es cierto?, que en gente que ha experimentado enfermedades, ¿no es cierto?, como una manera de expresar también algo arcaico, ¿no es cierto?, ya sea como en intensidad y duración, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la otra escuela, ¿no es cierto?, que empieza a desarrollarse un poco más tardíamente, ¿ya? Eh, uno podría decir ya muerto el profesor Charcot, ¿no es cierto?, que es, mira, si estas enfermedades, ¿no es cierto?, son no entre comillas, en el sentido son simulación, no simulación que sean volitivas, sino se parecen a las enfermedades, ¿no es cierto?, neurológicas, pero no lo son una especie de imitación de estos síntomas neurológicos reales, son enfermedades sin materia, ¿no es cierto? Entonces no están ubicadas en el cerebro, ¿no es cierto?, sino están ubicadas en la psiquis, ¿ya? Esto también es archiconocido, ¿no es cierto? Freud, ¿no es cierto?, con Breuer, ¿no es cierto?, empiezan a hacer, ¿no es cierto?, hacer sus estudios en pacientes con histeria y fundan las bases del psicoanálisis a partir de estos estudios de pacientes con histeria, ¿ya? Pero otro personaje o neurólogo muy relevante, ¿no es cierto?, que está por ese lado, ¿no es cierto?, es Joseph Babinski, ¿no es cierto?, uno de los alumnos de Charcot, pero que tiene una opinión completamente diferente a su maestro. Esto fue muy importante durante la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, porque empieza esto a ser algo explosivo, ¿no es cierto?, cuando llegan los soldados del frente, ¿no es cierto?, con diversos trastornos neurológicos funcionales. Entonces él acuña el término pitetismo, ¿ya? Dice, eliminemos el término histeria, ocupemos el término pitetismo, y estas alteraciones son producto de la autosugestión, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque, acuérdense, en esta época también se hablaba un poco como de una parte fundamental era la sugestión, y por eso también la hipnosis, ¿ya? Lo que pasa es que había como dos escuelas diferentes, ¿no es cierto?, en el sentido que la escuela de Charcot decía que había gente que era sugestionable, por lo tanto era un grupo de la población, mientras que había otra escuela, que era la escuela de Nancy, decía que todos son sugestionables, o todos somos sugestionables, ¿ya? Entonces él decía que había gente que era especialmente autosugestionable, o sea, que no era inducible a través de la hipnosis solamente, sino que habían elementos que hacían que apareciera esto espontáneamente, ¿no es cierto?, y que estos elementos podían ser reproducidos por la sugestión y podían ser suprimidos por la persuasión, ¿ya? Entonces no eran enfermedades inconscientes, sino producto de la voluntad, por lo tanto entraban en el límite de ser semi-simuladores, de alguna manera, ¿ya? Entonces estas ideas estuvieron y están presentes en la medicina por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir que el péndulo se inició con esto, las enfermedades neurológicas funcionales son parte del sistema nervioso, después va cambiando hacia que estos son enfermedades de la psiquis, ¿ya? Y a partir, ¿no es cierto?, de estos cambios conceptuales, ¿no es cierto?, a partir de los 90, sobre todo los 2000, con DSM, empiezan a volver a ser las enfermedades funcionales en realidad,
¿ya? Entonces, esto no son enfermedades psicogénicas, ¿no es cierto? Son enfermedades del funcionamiento del sistema nervioso, pero que no son explicables por alguna otra enfermedad neurológica. Me interesa, ¿no es cierto?, como mostrar esto que es una definición, ¿no es cierto?, que es de un neurólogo francés también que se llama Albert Vitres, que fue también un alumno de Charcot, un neurólogo alumno de Charcot, de su libro que se llama Histeria e Hipnosis, ¿ya? Que es un libro de 1891, ¿ya? Donde él en sus primeras páginas dice, voy a hacer una definición de qué es la histeria, ¿ya? Así como de manera muy concreta y esquemática. Y estas son como la definición que dicen. Mira, uno, son alteraciones funcionales del sistema nervioso. Dos, son lábiles, pueden ser provocados, modificados o suprimidos. Tres, se presentan raramente de manera aislada y en general coexisten con manifestaciones de una condición neurótica. De nuevo, eso no entendiendo neurótico como una enfermedad mental, ¿no es cierto? O una característica de personalidad, sino con otras enfermedades funcionales, ¿ya? Y no causan deterioro de la condición física general. Entonces, me parece muy interesante esto, ¿no es cierto? Porque esta definición de hace 130 años, ¿no es cierto? Uno podría estar muy de acuerdo con esta definición, ¿no es cierto? Y podría ser incluso muy parecida, ¿no es cierto?, a esa definición, ¿no es cierto?, del DSM-5, ¿no es cierto?, o en su revisión actual, que estamos volviendo en realidad. Pero en realidad uno podría decir, bueno, es revolucionario, sí, el DSM-5, ¿no es cierto?, en cambiar ese paradigma de sacar lo psicogénico, pero no es revolucionario porque sea algo nuevo, sino es volver un poco a donde donde había estado, ¿no es cierto?, la medicina al principio del siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿ya? Por lo tanto, me interesa también cómo seguir un poco cómo fue el desarrollo un poco de esto, ¿no es cierto?, en la neuropsiquiatría, la psiquiatría, antes de la aparición de alguna manera de las clasificaciones internacionales, y sobre todo en Francia, ¿no es cierto? Que uno puede decir Francia fue el lugar, ¿no es cierto?, donde probablemente una de las mentes más brillantes, ¿no es cierto?, de la historia de medicina, ¿no es cierto?, se abocó 100% a esto en realidad. En realidad, todos los neurólogos importantes, ¿no es cierto?, de Francia en esa época, ¿no es cierto?, que definieron la neurología, fue en parte definida a través de la histeria en realidad, y el estudio de la histeria, ¿ya? Entonces, este neuropsiquiatra Henry Baruch, ¿no es cierto? Entonces, no decía que entonces, el problema no es si funcional o no funcional en realidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay muchas enfermedades neurológicas que son funcionales y son desconocidas, ¿no es cierto? Pero que uno puede atribuir al sistema nervioso, ¿ya? Sino que, entonces, lo fundamental de los trastornos neurológicos funcionales, en la traducción actual, ¿no es cierto?, es que nos siguen disposiciones anatómicas, o lo que diría Henry A., o que no sigue las leyes de la patología y la fisiología, ¿ya? O sea, son como enfermedades, ¿no es cierto?, neurológicas, pero no son las enfermedades neurológicas porque no son como enferma el sistema nervioso, además, por las leyes que tiene de alguna manera de enfermar, ¿ya? Esto, entonces, el cerebro se enferma de manera estereotipada, ¿no es cierto? Y existen ciertos complejos sintomáticos que son definidos de alguna manera. Y eso ocurre tanto para el neurológico como tanto para lo psiquiátrico, en realidad. El cerebro tiene formas limitadas de enfermar. No hay formas nuevas, en realidad, ¿ya? Tenemos ciertos recursos o ciertas formas, de alguna manera, cuando nuestro cerebro se enferma. Y son limitadas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros en psiquiatría, ante una psicosis que no podía considerar, ¿no es cierto?, histérica, ¿no es cierto?, sería el cáncer, ¿no es cierto?, porque sería una forma de psicosis que no sigue estas leyes, de alguna manera, de cómo se enferma uno, ¿ya? Eso es como una breve introducción, ¿no es cierto?, de algunos conceptos como, sobre todo desde la neurología francesa, algunos conceptos como neuropsiquiátricos. Ahora vamos a ir un poco hacia los trastornos mentales frecuentemente asociados con los trastornos motores funcionales. Como les decía, en general, la evidencia, ¿no es cierto?, no es mucha, pero yo creo que con criterios, con estos cambios de los criterios, ha habido como cierta como, no sé si explosión, porque claro, no es mucho, pero sí, ¿no es cierto?, más trabajos al respecto en realidad. Este es un trabajo, ¿no es cierto?, de trastornos neurológicos funcionales en veteranos de guerra de Estados Unidos, ¿ya? Viendo la comorbilidad psiquiátrica, ¿no es cierto?, y la utilización del servicio de salud. Son 50, un N pequeño, ¿no es cierto?, 50 pacientes, 50% de estos, ¿no? 125 con trastornos neurológicos funcionales, otro 50% con trastornos orgánicos, que ellos lo llaman, ¿ya? Y en general, se ve que en aquellas personas con trastornos motores funcionales hay mayores tasas de trastornos psiquiátricos
que en aquellos que tienen trastornos motores funcionales, que los pacientes acá ya más orgánicos, ¿ya? En general también son pacientes más jóvenes, ¿ya? Y los pacientes que tienen trastornos neurológicos funcionales, ¿no es cierto? Y enfermedades o trastornos mentales suelen consumir más recursos. Cuestión que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que se repite de alguna manera, ¿ya? Este es otro trabajo más reciente y con un N mucho más grande en realidad, ¿ya? Que tiene esta misma pregunta o en relación a ver cuáles son las comorbilidades psiquiátricas de los trastornos neurológicos funcionales y ver si hay alguna diferencia entre aquellos que tienen comorbilidad psiquiátrica y aquellos que no tienen comorbilidad psiquiátrica en realidad, ¿ya? Es un N mucho mayor, ¿ya? Y creo que son aproximadamente, eran más de 500 pacientes, ¿ya? 551 pacientes. Y en general había una alta comorbilidad psiquiátrica. Uno podría hacer, esto fue un estudio como de retrospectivo, una corte retrospectiva, ¿no es cierto?, 5 años atrás, y en general había un 75% de comorbilidad psiquiátrica en las personas que tenían trastornos motores funcionales. De esos, el 69% era ansiedad, un 49% clasificada como depresión y un 24,3% clasificada como trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Aquellos con comorbilidad psiquiátrica se asociaban a un mayor uso de los servicios de salud, algo que replicaba un poco este estudio de veteranos, ¿no es cierto?, con un N más pequeño, ¿ya? Y aquellos que no tenían comorbilidad psiquiátrica diferían en sus características en que, en cuanto al género, ¿no es cierto?, habían menos proporción de mujeres y en cuanto a edad, que eran un poco mayores. Siguiendo como ese mismo estudio, ¿no es cierto?, en que agarra a todos estos pacientes con trastornos neurológicos funcionales y los dividen entre aquellos que tienen comorbilidad psiquiátrica de aquellos que no la tienen, ¿ya? Los pacientes con comorbilidad psiquiátrica se asocian también a tener múltiples manifestaciones sindromáticas, o sea, fenomenológicamente, ¿no es cierto?, eran mucho más polimorfos de alguna manera, ¿ya?, que aquellos que no tenían esta comorbilidad psiquiátrica. Y se asociaron también a tener el diagnóstico de crisis convulsivas no epilépticas, o sea, saliendo un poco hacia atrás, ¿no es cierto?, con este concepto de Albert Pirers, ¿no es cierto?, que aquellos que tenían comorbilidad psiquiátrica también tenían mayor proporción de tener crisis convulsivas no epilépticas, ¿ya? Y otra cosa que era muy, muy interesante, ¿no es cierto?, que aquellos con comorbilidad psiquiátrica tenían mucho mayor prevalencia de ideación suicida y de conductas autolesivas, en realidad, en mucha mayor proporción. En general, esto es un estudio un poco que resume esto mismo en realidad, ¿ya? En general, uno puede decir, o las conclusiones que uno pudiera llegar, ¿no es cierto?, que la comorbilidad psiquiátrica es algo frecuente, ¿ya? Pero uno podría llegar a la conclusión también, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que no todos los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen trastornos neurológicos funcionales tienen comorbilidad psiquiátrica en realidad, ¿ya? Pero sí que se va repitiendo, ¿no es cierto?, que lo más común sigue siendo el ansioso, en segundo lugar lo depresivo, y en tercer lugar el trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, como les decía anteriormente, no todo paciente con un trastorno motor funcional hay comorbilidad psiquiátrica, ¿ya?, a pesar de ser muy frecuente, ¿no es cierto? No todos, uno podría decir entre un s- hasta un 75%, ¿ya? Pero en quien la tiene, eso sí, ¿no es cierto? Lo que muestran, ¿no es cierto?, los datos es que la complejidad aumenta. Otro tema interesante o un poco relacionado, ¿no es cierto?, que ha habido también como debate o intentos como hacer consenso de cómo medir de alguna manera los resultados en los pacientes que sufren trastornos neurológicos funcionales. En realidad no existe una medición específica validada para hacerlo en realidad. Entonces se llegó a un consenso, ¿ya?, de qué elementos, ¿no es cierto?, uno debería evaluar, un poco lo que habían conversado en presentación anterior, ¿no es cierto?, funcionamiento como algo muy importante, ¿no es cierto?, la calidad de vida, ¿ya? Pero también una cuestión muy importante, ¿no es cierto?, la presencia, ¿no?, de síntomas psicológicos en realidad, como que podía ser uno de los marcadores de outcome, de alguna manera, ¿ya? Este es un estudio que lo han mostrado en diversas presentaciones, ¿no es cierto?, porque sigue siendo un estudio muy, muy interesante, ¿no es cierto?, y todo también a partir de todos estos cambios que tuvieron los criterios en relación a sacar la psicogénesis, ¿no es cierto?,
de los criterios diagnósticos, ¿ya? Es la relación, ¿no es cierto?, de estos eventos estresantes, ¿no es cierto?, y el maltrato, ¿no es cierto?, en los síntomas neurológicos funcionales en estos estudios sistemáticos de casos y controles, ¿ya? Y un poco lo mismo, lo que han dicho anteriormente, ¿no es cierto?, que el tener estresores vitales, ¿no es cierto?, y maltrato es sustancialmente más común en aquellas personas que tienen trastornos neurológicos funcionales que en aquellos controles sanos, ¿ya? Que el tema de la negligencia, del abuso sexual, que clásicamente es lo que se piensa como de las cuestiones más importantes, ¿no es cierto? Aparentemente, por lo menos estos datos, no es tan importante como la negligencia emocional durante la niñez, a pesar que, claro, se ve que estadísticamente tiene como los estudios de la negligencia durante la niñez, ¿no es cierto? El intervalo de confianza es mucho mayor y la heterogeneidad es mayor. Por lo tanto, antes de llegar a esa conclusión, uno quisiera ver probablemente más datos al respecto, ¿ya? Eh, También es una cosa importante, ¿no es cierto?, que la fuerza de asociación fue mayor, ¿no es cierto?, en comparación con los controles sanos. Uno puede ser un odds ratio de 8 en relación como si lo comparara el, el estrés con los controles, pero que disminuye notablemente, ¿no es cierto?, cuando los compara con las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades neurológicas en realidad, ¿no es cierto? Sigue siendo más frecuente, ¿no es cierto?, eventos estresantes vitales y el maltrato en aquellos con trastornos neurológicos funcionales, pero ahí el odds ratio baja a 2,5 en caso de enfermedades neurológicas y en psiquiátricas a 2 en realidad, ¿ya? En el sentido, claro, de esta cosa de decir, mira, entonces como esto es algo que tiene que ver con la causalidad, no necesariamente, ¿no es cierto? Porque es algo, el estrés, ¿no es cierto? O los eventos estresantes están asociados no solamente a las enfermedades neurológicas funcionales, sino también a otras enfermedades mentales o incluso a enfermedades neurológicas en realidad. Y esto también es una manera que tiene el estudio de representar esto mismo en realidad, ¿no es cierto? Ante diferentes formas de estrés, en aquellos que no son tan severos, eh, en el sentido de decir qué porcentaje de pacientes, ¿no es cierto?, no reportó estresores y muchos pacientes con trastornos neurológicos funcionales no reportaron ningún estresor en realidad, ¿ya? Incluso muchas veces comparables, como yo les decía anteriormente, a enfermedades neurológicas o psiquiátricas, ¿ya? Por lo tanto, claro, de las conclusiones que llegan a este estudio debido a esto, a pesar de que sí está mucho más asociado a estresores vitales y maltrato, que hay un porcentaje importante, ¿no es cierto?, de personas con trastornos neurológicos funcionales que no lo sufren en realidad, ¿ya? Entonces, la conclusión que uno podría llegar, que el antecedente de estrés y maltrato es más frecuente en los pacientes con trastornos neurológicos funcionales, pero que existe un grupo significativo que no los presenta en realidad, ¿ya? Por lo tanto, que decir, el concepto de psicogénesis se caería en realidad. Pero, por otro lado, también ha habido recientemente algunos estudios que vuelven a traer de vuelta, ¿no es cierto?, el tema de los estresores y la asociación con elementos traumáticos. Y este es un estudio también más o menos reciente, que es un estudio del 2020, ¿ya?, que habla del género como un factor de riesgo para trastornos neurológicos funcionales y el rol del abuso sexual, ¿ya? Este estudio lo que muestra que es estadísticamente significativa la asociación entre abuso sexual y los trastornos neurológicos funcionales en las mujeres, ¿ya?, que es mayor la probabilidad de que las mujeres que sufrieron abuso sexual desarrollar trastornos neurológicos funcionales, ¿ya? Y eso incluso comparado con los hombres, en realidad. Incluso pacientes que hayan recibido, que hayan sufrido, perdón, abuso sexual durante el desarrollo, tienen incluso menos riesgo que las mujeres de sufrir, que sufrieron también abuso sexual, desarrollar un trastorno neurológico funcional, ¿ya? Entonces, como la sugerencia que hacen los autores de alguna manera, que sugieren que el incremento de la prevalencia de los trastornos neurológicos funcionales en las mujeres está asociado, al menos en parte, con el abuso sexual y sus secuelas. También hay estudios recientes, ¿no es cierto?, que este estudio que hice hacia un posible subtipo traumático de trastorno neurológico funcional, es porque en este estudio querían ver el impacto que tenía de alguna manera eh, en personas con trastorno neurológico funcional el marcar de manera alta la presencia de un trastorno de estrés postraumático o tener antecedentes de abuso en realidad. Y en aquellos pacientes
que tenían alta probabilidad de trastorno de estrés postraumático o abuso eran pacientes que eran más graves y de alguna manera le iba peor en realidad. ¿Ya? Entonces es una cosa un poco como circular en el sentido que en lo funcional si es postraumático, ahí aparece el paciente más grave en realidad. ¿Ya? No solamente en severidad los síntomas, sino también peor salud física. ¿Ya? Entonces uno puede decir de nuevo, la historia es pendular, conviven las dos. Entonces no solamente que sea uno o otro, hay algún subtipo. ¿Ya? Entonces, a lo mejor estos otros trabajos anteriores, entonces es necesario devolver el péndulo. ¿Ya? O en realidad esto que llamamos trastornos neurológicos funcionales es un trastorno heterogéneo en su etiología y uno incluso podía justificar diferentes subtipos en realidad. Un subtipo ligado al estrés o incluso eventos traumáticos, ¿ya? Y un subtipo que no tuviera relación con estos en realidad. También uno podría hacerse la pregunta si existe un tratamiento específico para las comorbilidades psiquiátricas, los trastornos neurológicos funcionales, y en general hay muy poca evidencia al respecto. Si es como, mira, si tengo un paciente con un trastorno neurológico funcional y un trastorno ansioso, si tengo que hacer algo diferente en realidad, si el manejo es exactamente el mismo en realidad, si el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico va enfocado hacia lo mismo o debería ser diferente en realidad. En eso no sabemos en realidad, ¿no? O si también las manifestaciones que tiene de alguna manera. O sea, de manera clásica, la depresión asociada a lo que antiguamente se llamaba histeria, solían decir que eran menos melancólicas, pero aparte de esas definiciones no hay mucho más en realidad. Y sobre todo es un problema de alguna manera porque el DSM permite la comorbilidad en realidad. Uno puede tener varios diagnósticos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista conductual en realidad y convivir al mismo tiempo y de eso uno no hacer ningún tipo de relación en realidad. Entonces, en los estudios también es difícil de alguna manera decir hay que hacer algo diferente o no en realidad. Otro punto que quería, a lo mejor que puede sonar un poco aparte, pero para mí es importante debido a que obviamente tengo un origen más bien enlacístico, que uno tiende a asociar también que en pacientes con, asociar de alguna manera efectos adversos del uso antipsicótico con trastorno en movimiento. Pero también, ¿no es cierto?, hay otros trastornos del movimiento asociados a otros psicofármacos en realidad, antidepresivos, anticonvulsivantes. ¿Ya? Entonces, si tengo un paciente con un trastorno mental primario y yo le estoy dejando algún psicofármaco y presenta alguna alteración del movimiento, ¿ya? Uno puede no pensar de manera inmediata y decir, mira, esto es algo psicogénico o secundario al trastorno del ánimo, sino incluso puede ser una manifestación de algún psicofármaco que esté recibiendo. Y el tercer tema que quería desarrollar en realidad es como, bueno, uno podría decir, según los datos que hemos tenido, ¿no es cierto?, que la asociación de trastornos neurológicos funcionales y trastornos mentales es alta. No son todos los pacientes, pero hay una alta comorbilidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos trastornos neurológicos funcionales y otros trastornos mentales en realidad? Uno podría decir, mira, entonces son primarios, son secundarios, o sea, es alguien que tiene un trastorno neurológico funcional y debido a las consecuencias que tiene su funcionamiento, ¿no es cierto?, aparece de alguna manera el sufrimiento psíquico y los síntomas ansiosos depresivos, o es al revés en realidad, ¿no es cierto? Es porque la persona sufre de un trastorno mental que aparece el trastorno neurológico funcional. O uno podría tener otra opción, ¿no es cierto? Son comorbilidades, ¿no es cierto? Son como el dibujo de abajo, ¿no es cierto? Son cosas que conviven, pero que son separadas, ¿ya? O son cosas que coexisten de alguna manera, ¿no es cierto? Son diferentes manifestaciones fenotípicas de alguna manera del mismo fenómeno o de la misma base en realidad. ¿Ya? Bajo este tema de qué son las comorbilidades, me interesó mostrar esta idea que propone o este análisis de naturaleza de la comorbilidad que propone Germán Berrios en un libro que se llama Hacia una nueva epistemología psiquiátrica, que para él dice, mira, las verdaderas comorbilidades, de alguna manera, son aquellas que no se dan de manera frecuente estadísticamente, ¿ya? Y que interactúan entre ellas, ¿no es cierto? O sea, tengo dos enfermedades que no deberían estar juntas por estadística, ¿ya? Y pero al presentarse ambas, en un mismo sujeto, de alguna manera interactúan y, por ejemplo, podían cambiar el pronóstico, haciéndolo más difícil en realidad. ¿Ya? Entonces, en relación a esto, uno podría decir, él divide, ¿no es cierto?, en
¿Cuál es la naturaleza de coexistencia? En esto que sí, estadísticamente hay probabilidad que aparezcan o posibilidad que aparezcan o no probabilidad que aparezcan, ¿no es cierto? Y si, cómo se relacionan entre ellas, ¿no es cierto? Si aparecen, si hay una interacción, ya sea pasiva, o sea que no interactúan, o si interactúan, ¿no es cierto? Y eso hace que, por ejemplo, se complejicen o no, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir entonces si esta, o lo que vimos anteriormente con los datos, si los trastornos neurológicos funcionales y los trastornos psiquiátricos son estadísticamente, se dan con frecuencia, no todos, pero sí con frecuencia, ¿ya? Entonces no son verdaderas comorbilidades en realidad, ¿no es cierto? Son trastornos que coexisten de alguna manera y que uno puede decir que, como hemos visto también los datos anteriores, como que interactúan e interactúan para peor en realidad, ¿no es cierto? Si existen ambas síndromes al mismo tiempo, los pacientes tienen peor pronóstico, tienen mayor necesidad de recursos en realidad. Entonces, uno bajo esta idea, en realidad, trastornos neurológicos funcionales y trastornos psiquiátricos no serían comorbilidades verdaderas, sino estarían coexistiendo, ¿ya? E interactuando de alguna manera. Entonces, podrían ser parte del mismo fenómeno o no en realidad, ¿ya? Otra manera de verlo, ¿no es cierto?, sería bajo el modelo de vulnerabilidad en realidad, ¿ya? Entonces, esto es una propuesta que hacen los autores en relación a estos datos que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, que estaba asociado a estresores, los trastornos neurológicos funcionales, y sobre todo ya al tema de la negligencia durante el desarrollo de la infancia. Entonces él dice, mira, que el apego inseguro, ¿no es cierto?, el estrés crónico provocaría, este apego inseguro provocaría estrés agudo y posteriormente crónico, ¿no es cierto? Y este apego inseguro lo que haría sería hacer el paciente más vulnerable para diferentes manifestaciones conductuales, ¿ya? A través de la evitación, la lexitimia, ¿ya? Y las manifestaciones físicas del estrés psicológico, y en esto mostrar de alguna manera estos diferentes fenotipos en realidad. Entonces dice, mira, aquí lo común sería esta vulnerabilidad que trae el estresor, ¿ya? Pero que esta vulnerabilidad sería común para todos en realidad. Entonces uno sería más o menos vulnerable, ¿ya? Otro modelo sería verlo desde un punto de vista mucho más como integrativo de alguna manera, donde existen variables psicosociales en realidad, existen variables biológicas de vulnerabilidad a través de los ejes hipofisiario pituitario adrenal, ¿ya? Esto alteraría ciertos circuitos emocionales, ¿no es cierto? Ciertos circuitos cerebrales y endocrinos, ¿no es cierto? Que afectarían la afectividad, la hiperarousal, ¿no es cierto? El aumento como de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y esto manifestarse en estas alteraciones de la conciencia de la conducta, alteraciones cognitivas sobre el control, o estos automatismos de la conducta, de activación de la conducta, ¿ya? Entonces, esto sería otro modelo un poco más como integrativo de alguna manera, ¿ya? Y otra manera como de verlo, para mí, ¿no es cierto?, también como bajo esta teoría como también de Hermann Berrios, en el sentido de la teoría de formación del síntoma, ¿ya? Que en relación a esta pregunta, ¿qué es primario, qué es secundario de alguna manera, ¿no? La escuela de Cambridge, ¿no es cierto?, tiene esta idea de que los síntomas mentales de alguna manera son elementos híbridos, en realidad, ¿ya? O sea, hay una señal cerebral, ¿no es cierto?, que eso llega a la conciencia como un malestar, ¿ya? Aquí lo nombran como una sopa primordial, y que hay elementos sociales, ¿no es cierto?, que llevan a construir el síntoma a partir de ahí, ¿ya? Entonces está la señal cerebral que llega a la conciencia como un malestar, y ese malestar yo lo puedo manifestar porque existe el concepto de depresión en la sociedad, por ejemplo, ¿ya? Pero que es directa, bueno, un poco como, o tiene una relación con la señal cerebral de alguna manera, ¿ya? Pero que es co-construida en realidad, ¿ya? Como un objeto híbrido. Pero en eso uno puede ver como diferentes combinaciones, ¿no es cierto?, y construcciones, y aparece el concepto que él dice como de síntomas secundarios o fenocopias en realidad, en el cual hay muchos síntomas como mentales, de alguna manera, que no son producto de la alteración de la señal cerebral, sino que son construcciones secundarias de alguna manera, ¿ya? Existen sí algunos síntomas que son producto de alteración de la actividad cerebral, pero que otros síntomas aparecen como el sentido que uno le da o la construcción del mismo síntoma en realidad, ¿ya? Entonces, en relación con qué conclusiones uno podría llegar,
¿ya? Aquí hay un paper que es como para nosotros fue interesante, ¿no es cierto? Como cuál sería el rol del psiquiatra moderno en los trastornos neurológicos funcionales, ¿ya? Uno podría decir entonces que el cerebro, ¿no es cierto? No se divide, ¿no es cierto?, en un cerebro que es neurológico y un cerebro psiquiátrico en realidad, ¿no es cierto? Estos trastornos neurológicos funcionales desafían esta división artificial entre lo físico y lo mental, ¿no es cierto? Y también interesante porque la dificultad de los pacientes y la familia tampoco se dividen en realidad. Entonces, como yo creo que también es poco reforzar todo lo que hemos conversado en realidad, ¿no es cierto? Esta aproximación mucho más integral, ¿no es cierto? Mucho más multidisciplinaria a este fenómeno de los trastornos neurológicos funcionales en realidad.